Se reabre la investigación de toda una vida. En la jerga de los fiscales, el caso por intento de homicidio contra James Dixon era un ganador seguro. Caso cerrado. Incluso un examen somero de la evidencia era suficiente para establecer que Dixon le había disparado al sargento Richard Scanlon en el abdomen durante una revuelta en la zona sur de Chicago. Una pieza tras otra, un elemento tras otro, un testigo tras otro, la evidencia le ponía la soga al cuello a Dixon. Había huellas dactilares y un arma, testigos y un motivo, un policía herido y un acusado con un historial de violencia. El sistema de justicia penal estaba en posición para accionar la palanca del patíbulo que dejaría a Dixon colgado por el peso de su culpa. Los hechos eran sencillos. El sargento Scanlon se había apresurado a llegar a la calle 108 Place del Oeste luego de que un vecino llamara a la policía para denunciar a un hombre con una pistola. Al llegar Scanlon encontró a Dixon discutiendo acaloradamente con su novia, quien se hallaba tras la puerta de su casa. El padre salió cuando vio a Scanlon, pensando que estaba seguro. De pronto Dixon y el padre comenzaron a pelear. El sargento intervino rápidamente en un intento por separarlos. Se escuchó un disparo. Scanlon se apartó tambaleándose con una herida en la sección media. En ese momento llegaron dos patrullas más que frenaron estrepitosamente, y los oficiales corrieron a sujetar a Dixon. Encontraron cerca de allí un revólver calibre 22 perteneciente a Dixon, con sus huellas digitales, con el cual se había hecho un disparo, en el lugar donde aparentemente lo había arrojado después del tiroteo. El padre había estado desarmado. El revólver de Scanlon permanecía en su cartuchera. Las quemaduras de pólvora en la piel de Scanlon indicaban que se le había disparado a muy corta distancia. Afortunadamente, la herida no era de muerte, aunque resultó lo suficientemente seria como para hacerle ganar una medalla al valor, que le colocó en el pecho el propio superintendente de policía. En cuanto a Dixon, cuando la policía investigó sus antecedentes penales, descubrió que había sido condenado por haberle disparado a otra persona. Aparentemente tenía propensión a la violencia. Allí me encontraba casi un año después, tomando notas en un juzgado de Chicago casi desierto mientras Dixon confesaba públicamente que sí era culpable de disparar contra ese veterano de 15 años en la policía. Además de todas las otras pruebas, la confesión lo confirmó. El juez del Tribunal Penal Frank Machala sentenció a Dixon a prisión y luego golpeó con el martillo para indicar que el caso estaba cerrado. Se había hecho justicia. Guardé mi libreta de notas en el bolsillo de mi chaqueta deportiva y bajé hasta la sala de prensa. Como mucho, mi editor me daría unos 3 párrafos para relatar la noticia en la siguiente edición de Chicago Tribune. Por cierto, era todo lo que esto merecía. No había mucho que decir. Al menos pensé eso. El susurro de un informante. Al contestar el teléfono en la sala de prensa reconocí aquella voz de inmediato. Era un informante con el que me había relacionado el año que estuve cubriendo el edificio del Tribunal Penal. Me di cuenta de que tenía algo peligroso para mí porque cuanto más grande era el soplo, más rápido y más bajo hablaba. Y estaba susurrando a 1 milla por minuto. «Lee, ¿conoces el caso Dixon?», me preguntó. «Sí, seguro», le respondí. «Lo cubrí 2 días atrás. Cosa de rutina». «No estés tan seguro. Se dice que unas semanas antes del tiroteo, el sargento Scanlon estuvo en una fiesta, haciendo alarde de su revólver pluma». ¿Su qué? «Un revólver pluma. Es una pistola calibre 22 diseñada para que parezca una pluma de fuente. Portarlas es ilegal para cualquiera, incluso para un policía». Al decirle que no veía qué importancia tenía, su voz se volvió más animada aún. «Es así. Dixon no le disparó a Scanlon. Él resultó herido cuando su propio revólver pluma se disparó accidentalmente en el bolsillo de su camisa. Incriminó a Dixon para no meterse en problemas por portar un arma no autorizada. ¿No te das cuenta? Dixon es inocente». «Imposible», exclamé. «Mira tú las pruebas», fue su respuesta. «Mira hacia donde apunta realmente».
Colgué el teléfono y subí corriendo a la oficina del fiscal, haciendo una pausa breve para recobrar el aliento antes de entrar. ¿Conoce el caso Dixon? Pregunté como al pasar, para no dar a conocer mi juego tan pronto. Si no le es molestia, quisiera repasar los detalles una vez más. Se puso pálido. No puedo hablar sobre eso, tartamudeó. Sin comentarios. Resultó ser que mi informante ya había comunicado sus sospechas a la oficina del fiscal. Detrás de escena, se había convocado a un jurado de acusación para reconsiderar la evidencia. Sorprendente e inesperadamente, se reabría el que fuera el caso una vez cerrado contra James Dixon. Nuevos hechos para una nueva teoría. Al mismo tiempo, comencé mi propia investigación, estudiando la escena del crimen, entrevistando a los testigos, hablando con Dixon y examinando las pruebas físicas. Al evaluar el caso detenidamente, sucedió algo extraño. Todos los nuevos hechos que descubría, incluso la antigua evidencia que antes apuntaba en forma contundente a la culpabilidad de Dixon, se ajustaban cómodamente a la teoría del revólver pluma. Los testigos dijeron que antes de que Scanlon llegara a la escena, Dixon había estado golpeando la puerta de la casa de su novia con el revólver. El revólver se disparó hacia abajo. En el cemento del portal había una astilladura que respondía a un impacto de bala. Esto daría cuenta de la bala que faltaba en el revólver de Dixon. Dixon dijo que no quería que lo atraparan con un revólver en su poder, así que lo escondió en unas hierbas de la acera de enfrente antes de que llegara la policía. Encontré un testigo que lo corroboró. Esto explicaría por qué se encontró el revólver cerca de la escena del tiroteo, aunque nadie había visto a Dixon arrojarlo. Había quemaduras de pólvora concentradas adentro, pero no encima, del bolsillo izquierdo de la camisa de Scanlon. El orificio de la bala estaba en el fondo del bolsillo. Conclusión. De alguna manera, se había disparado un arma en el interior del bolsillo. Contrariamente a las declaraciones del informe de la policía, la trayectoria de la bala había sido en un ángulo descendente. Debajo del bolsillo de la camisa de Scanlon había una rasadura ensangrentada por donde la bala había salido después de pasar por algo de carne. Los antecedentes penales de Dixon no contaban toda su historia. Aunque había pasado 3 años en prisión por un tiroteo anterior, la Corte de Apelaciones lo liberó después de dictaminar que había sido encarcelado injustamente. Resultó ser que la policía había ocultado a un testigo clave para la defensa y que un testigo de la fiscalía había mentido. Ese era el historial de tendencias violentas de Dixon. Se libera a un hombre inocente. Finalmente le hice la pregunta crucial a Dixon. Si era inocente, ¿por qué se declaró culpable? Dixon suspiró. Fue un convenio de alegación de culpabilidad, explicó, refiriéndose a la práctica de los fiscales de recomendar una sentencia reducida si el acusado se declara culpable y de ese modo le ahorra a todos el tiempo y el costo de un juicio. Dijeron que si me declaraba culpable, me sentenciarían a 1 año en prisión. Ya había estado 362 días en la cárcel a la espera de mi juicio. Solo tenía que admitir que lo había hecho y saldría en unos días. Pero si insistía en ir a juicio y el jurado me declaraba culpable, me tirarían con todo el peso de la ley. Me darían 20 años por dispararle a un policía. No valía la pena arriesgarme. Solo quería regresar a casa. Entonces, admitiste haber hecho algo que no hiciste, le dije. Dixon asintió. Exacto. Finalmente Dixon fue exonerado y después ganó un proceso contra el departamento de policía. Le quitaron la medalla a Scanlon, fue acusado por un jurado de acusación, declarado culpable de incumplimiento de deberes oficiales y fue despedido del departamento. En cuanto a mí, mis notas salieron en primera plana. Y lo que es más importante, aprendí grandes lecciones en mis días de periodista joven. Una de las lecciones más claras fue que la evidencia puede alinearse para apuntar hacia distintas direcciones. Por ejemplo, fácilmente había suficientes pruebas para condenar a Dixon por dispararle al sargento. Pero las preguntas claves eran las siguientes. ¿La recopilación de pruebas había sido exhaustiva? ¿Qué explicación se ajusta mejor a la totalidad de los hechos?
Una vez que se presentó la teoría del revólver pluma, resultó claro que ese argumento daba razón de todo el cuerpo de evidencia de manera óptima. Y hubo otra lección. Una razón por la que la evidencia al principio me pareció tan convincente fue porque se ajustaba a mis ideas preconcebidas de ese entonces. Para mí, Dixon era evidentemente un camorrista, un fracaso, el producto desempleado de un hogar roto. Los policías eran los buenos. Los fiscales no se equivocaban. Al mirar a través de esos cristales, toda la evidencia original parecía caer en su justo lugar. Donde había inconsecuencia o lagunas, yo, ingenuamente, las encubría. Cuando la policía me dijo que el caso estaba cerrado, les tomé la palabra y no seguí con la indagación. Pero cuando cambié los cristales, cambiando mis prejuicios por un intento de objetividad, vi el caso bajo una nueva luz. Finalmente dejé que la evidencia me guiara a la verdad, sin importar si coincidía o no con mis presuposiciones. Esto ocurrió 20 años atrás. Mis mayores lecciones estaban todavía por llegar. De Dixon a Jesús. Conté este caso poco común porque de cierta forma mi peregrinaje espiritual fue muy parecido a mi experiencia con James Dixon. Por mucho tiempo fui un escéptico. En verdad, me consideraba ateo. Para mí, había demasiada evidencia de que Dios era simplemente un producto de la fantasía, de la mitología antigua, de la superstición primitiva. ¿Cómo podría existir un Dios amoroso si condenaba a la gente al infierno solo por no creer en él? ¿Cómo pueden los milagros transgredir las leyes básicas de la naturaleza? ¿Acaso la evolución no explicó satisfactoriamente el origen de la vida? ¿Acaso la razón científica no erradica la creencia en lo sobrenatural? Y en cuanto a Jesús, ¿acaso no sabías que él nunca dijo ser Dios? Fue un revolucionario, un sabio, un judío iconoclasta. ¿Pero Dios? No, eso nunca se le había ocurrido. Pudiera indicarte numerosos profesores universitarios que dijeron eso. Y de seguro son dignos de confianza, ¿no es así? Reconozcámoslo. Hasta una inspección somera de la evidencia demuestra en forma convincente que Jesús solo fue un ser humano como tú y como yo, aunque con dones inusuales de bondad y sabiduría. Pero eso era todo lo que yo había hecho con la evidencia. Una inspección somera. Había leído lo suficiente sobre filosofía e historia como para encontrar fundamento para mi escepticismo. Un hecho por aquí, una teoría científica por allá, una cita concisa, un argumento ingenioso. Seguro, podía haber algunos baches e inconsecuencias, pero tenía una fuerte motivación para ignorarlas. Un estilo de vida egoísta e inmoral que me vería obligado a abandonar si alguna vez decidiera cambiar mi punto de vista y convertirme en un seguidor de Jesús. Con respecto a mí, el caso estaba cerrado. Para mí había suficientes pruebas como para quedarme tranquilo con la conclusión de que la divinidad de Jesús no era más que la invención fantasiosa de gente supersticiosa. ¿O creí eso? Respuestas para un ateo. No fue el llamado de un informante lo que me llevó a reexaminar el caso Cristo. Fue mi esposa. Leslie me dejó aturdido en el otoño de 1979 al anunciarme que se había convertido en cristiana. Apreté los ojos y me preparé para lo peor, sintiéndome como la víctima de un engaño de cambio de carnada. Me había casado con una Leslie. La Leslie divertida, la Leslie despreocupada, la Leslie arriesgada, y ahora temía que se convirtiera en una especie de puritana sexualmente reprimida que cambiaría nuestro estilo de vida ascendentemente versátil por vigilias de oración y trabajo voluntario en mugrientos comedores de beneficencia. En lugar de eso, me sorprendí gratamente, incluso fascinado, por los cambios fundamentales en su carácter, su integridad y su confianza personal. Finalmente quise llegar al fondo de lo que estaba generando estos cambios sutiles pero significativos en las actitudes de mi esposa, por lo que inicié una investigación exhaustiva de los hechos en torno al caso a favor del cristianismo. Dejando de lado mi egoísmo y mis prejuicios lo mejor que pude, leí libros, entrevisté expertos, hice preguntas, analicé la historia, exploré la arqueología, estudié literatura antigua y por primera vez en mi vida desmenucé la Biblia versículo por versículo.
Me lancé al caso con más vigor que el de cualquier otra noticia que jamás había perseguido. Apliqué el entrenamiento que recibí en la Facultad de Derecho de Yale, al igual que mi experiencia como editor en asuntos legales para el Chicago Tribune. Con el paso del tiempo, la evidencia del mundo, de la historia, la ciencia, la filosofía, la psicología, comenzó a apuntar hacia lo impensable. Era como volver al caso Dixon. Juzga por ti mismo. Quizás tú también hayas basado tu perspectiva espiritual en la evidencia que has observado a tu alrededor o que has extraído de libros tiempo atrás, profesores universitarios, parientes o amigos. ¿Pero acaso es realmente tu conclusión la mejor explicación de los hechos? Si tuvieras que excavar más profundo, enfrentar tus preconceptos y desenterrar las pruebas sistemáticamente, ¿qué encontrarías? De eso se trata este libro. En realidad, voy a regresar y a ampliar el viaje espiritual que realicé durante casi 2 años. Te llevaré conmigo mientras entrevisto a 13 eruditos y expertos con credenciales académicas impecables. He cruzado el país, de Minnesota a Georgia, de Virginia a California, para obtener sus opiniones expertas, desafiarlos con las objeciones de mis tiempos de escepticismo, forzarlos a defender su posición con datos sólidos y argumentos convincentes, y probarlos precisamente con las mismas preguntas que tú les harías si tuvieras la oportunidad. En esta búsqueda de la verdad utilicé mi experiencia como periodista en asuntos legales para considerar varios tipos de prueba. La prueba ocular, la prueba documental, la prueba corroborativa, la prueba refutatoria, la prueba científica, la prueba psicológica, la prueba circunstancial y sí, hasta la prueba dactilar. ¿No suena intrigante esta última? Estas son las mismas clasificaciones que encuentras en una corte. Y quizá adoptar la perspectiva legal es la mejor manera para imaginar este proceso. Contigo en el papel de jurado. Si fueras seleccionado para el jurado de un juicio real, se te pediría que asegures delante de todos que no te has hecho preconceptos sobre el caso. Se te exigiría que juraras que mantendrás una perspectiva amplia, serás justo y que derivarás tus conclusiones del peso de los hechos y no de tus caprichos o prejuicios. Serías instado a que consideres minuciosamente la credibilidad de los testigos, que examines el testimonio cuidadosamente, y que sometas rigurosamente la evidencia a tu lógica y sentido común. Te pido que hagas lo mismo al leer este libro. Al fin y al cabo, la responsabilidad de los jurados es llegar a un veredicto. Eso no significa que tienen el 100% de certeza, porque no podemos tener una prueba absoluta de nada en esta vida. En un juicio, se les pide a los jurados que consideren la evidencia y que lleguen a la mejor conclusión posible. Es decir, volviendo al caso James Dixon, ¿qué argumento se ajusta mejor a los hechos? Esa es tu tarea. Espero que la tomes en serio porque quizá esté en juego mucho más que vana curiosidad. Si se le ha de creer a Jesús, y sé que quizá para ti este sea un sí condicional muy grande en este momento, no hay nada más importante que la forma en la que respondes ante él. ¿Quién es él en verdad? ¿Quién decía ser? ¿Y hay alguna evidencia creíble para sustentar sus afirmaciones? Eso es lo que buscamos determinar al abordar un vuelo a Denver para realizar nuestra primera entrevista. Examen del expediente. ¿La prueba ocular son dignas de confianza las biografías de Jesús? Cuando conocí a Leo Carter, tímido y de voz suave, era un veterano de 17 años del peor barrio de Chicago. Su testimonio había puesto a 3 asesinos tras las rejas. Y todavía tenía una bala calibre 38 en el cráneo, un espantoso recuerdo de una terrible historia que comenzó cuando vio a Elijah Baptist matar a tiros a un empleado de una tienda local de víveres. Leo y un amigo, Leslie Scott, estaban jugando al baloncesto cuando vieron a Elijah, en ese entonces un delincuente de 16 años con 30 arrestos en su historial, asesinando a Sam Blue fuera de su tienda. Leo conocía al dueño de la tienda desde niño. Cuando no teníamos nada que comer, él nos daba algo, me contó Leo calladamente. Así que cuando fui al hospital y me dijeron que estaba muerto, supe que tenía que declarar sobre lo que había visto. El testimonio de testigos oculares es poderoso. Uno de los momentos más dramáticos en un juicio oral es cuando un testigo describe en detalle el delito que vio y luego señala con confianza al acusado como su perpetrador.
Elijah Baptiste sabía que la única forma de no ir a prisión era de impedir de alguna manera que Leo Carter y Leslie Scott hicieran precisamente eso. Así que Elijah y dos de sus compañeros salieron de cacería. Pronto rastrearon a Leo y Leslie, quienes estaban caminando por la calle con Henry, el hermano de Leo, y los arrastraron a punta de pistola hacia un puerto de carga cercano y oscuro. «Me caes bien», le dijo el primo de Elijah a Leo, «pero tengo que hacerlo». Y luego puso la pistola contra la nariz de Leo y aló el gatillo. La pistola detonó. La bala penetró en ligero ángulo, cegó el ojo derecho de Leo y quedó alojada en su cabeza. Cuando se desplomó al piso, se disparó otro tiro y esa bala quedó a 5 centímetros de su columna vertebral. Desde su posición tendido por el suelo, simulando estar muerto, Leo vio a su hermano sollozante y a su amigo ejecutado sin piedad a quemarropa. Cuando Elijah y su pandilla huyeron, Leo se arrastró a un lugar seguro. De alguna manera, contra todo presagio, Leo sobrevivió. La bala, demasiado comprometida para poder quitarla, permaneció en su cráneo. A pesar de fuertes jaquecas que los medicamentos potentes no podían aplacar, se convirtió en el único testigo ocular contra Elijah Baptiste en el juicio por el asesinato de Sam Blue. Los jurados le creyeron a Leo y Elijah fue sentenciado a 80 años en la cárcel. Nuevamente Leo fue el único testigo que declaró contra Elijah y sus dos acompañantes en los asesinatos de su hermano y su amigo. Y una vez más, su palabra sirvió para mandar al trío a la cárcel por el resto de sus vidas. Leo Carter es uno de mis héroes. Logró que se hiciera justicia, aunque pagó un precio muy alto. Cuando pienso en el testimonio de testigos oculares, aún hoy, más de 20 años después, su cara todavía vuelve a mi mente. Testimonio de tiempos lejanos. Sí, el testimonio de un testigo ocular puede ser convincente. Cuando un testigo ha tenido amplia oportunidad para observar un delito, cuando no hay parcialidad o motivos ulteriores, cuando el testigo es veraz y justo, el acto crucial de señalar al acusado en el tribunal puede ser suficiente para condenar a esa persona a la cárcel o algo peor. Y el testimonio de un testigo ocular es también crucial en la investigación de asuntos históricos. Incluso el tema si Jesucristo es o no el único Hijo de Dios. Pero ¿con qué relatos de testigos oculares contamos? Contamos con el testimonio de alguien que haya interactuado personalmente con Jesús, que haya escuchado sus enseñanzas, que haya visto sus milagros, que haya sido testigo de su muerte y que quizás hasta se haya encontrado con él después de su supuesta resurrección. Contamos con algún material de periodistas del siglo I que entrevistaron a testigos oculares, hicieron preguntas difíciles, y registraron fielmente lo que determinaron meticulosamente ser cierto. De la misma importancia es cómo soportarían estos relatos el escrutinio de los escépticos. Yo sabía que de la misma forma que el testimonio de Leo Carter dictaminó la condena de 3 asesinos brutales, los relatos de testigos oculares desde las sombras de tiempos lejanos podrían ayudar a resolver el tema espiritual más importante de todos. Para conseguir respuestas sólidas, hice los arreglos para entrevistar al nacionalmente famoso erudito que literalmente escribió el libro sobre la materia. El Dr. Craig Blomberg, autor de La confiabilidad histórica de los evangelios, sabía que el Dr. Blomberg era inteligente. Por cierto que hasta su apariencia coincidía con el estereotipo. Alto, 1,90 m, y espigado, pelo castaño corto y ondulado, peinado hacia adelante sin ceremonias, barba poblada, espejuelos gruesos sin marco, parecía ser del tipo que se gradúa con los máximos honores de la escuela secundaria. Sí lo era, un erudito emérito en el ámbito nacional. Sí lo era, un graduado con magna cum laude máximos honores de un prestigioso seminario. Sí lo era, de Trinity Evangelica Divinity School. Pero yo quería a alguien que fuera más que inteligente o educado. Estaba buscando un experto que no disimulara matices o que despreocupadamente desechara objeciones a los documentos del cristianismo. Quería a alguien con integridad, alguien que ha luchado con las críticas más potentes contra la fe y que habla con autoridad pero sin ese tipo de declaraciones generalizadas que encubren en vez de tratar con problemas decisivos. Me dijeron que Blomberg era exactamente lo que estaba buscando y volé a Denver preguntándome si él cumpliría las expectativas. Debo admitir que tenía ciertas dudas, en especial cuando mi investigación reveló un hecho profundamente perturbador que es probable que él hubiera preferido que permaneciera oculto. Blomberg aún tiene esperanzas de que sus amados héroes de la niñez, los Chicago Cubs, ganarán la Serie Mundial antes de que él muera. Sinceramente, eso era suficiente como para hacerme sospechar de su discernimiento. La primera entrevista.
Dr. Craig L. Blomberg. Craig Blomberg se considera ampliamente uno de los principales expertos en el ámbito nacional en cuanto a las biografías de Jesús, conocidas como los 4 Evangelios. Recibió su doctorado en el Nuevo Testamento de Aberdeen University en Escocia. Más tarde se desempeñó como catedrático investigador principal en Tyndale House en Cambridge University, Inglaterra, donde formó parte de un grupo élite de eruditos internacionales que produjo una serie de trabajos elogiados sobre Jesús. Durante más de 10 años se ha desempeñado como profesor de Nuevo Testamento en el respetado Denver Seminary. Los libros de Blomberg son, entre otros, Jesús y los Evangelios. Interpretación de las parábolas. ¿Cuán grande es la brecha? Y comentarios del Evangelio de Mateo y 1 Corintios. También ayudó a editar el volumen 6 de Perspectivas del Evangelio, que trata exhaustivamente los milagros de Jesús, y fue el coautor de Introducción a la Interpretación Bíblica. Contribuyó con capítulos sobre el valor histórico de los Evangelios para el libro Fe Razonable y el premiado Jesús bajo fuego. Es miembro de Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, Sociedad de Literatura Bíblica y de Instituto de Investigación Bíblica, entre otros. Tal como lo esperaba, su oficina tenía más que su medida de volúmenes de estudio apretados en los libreros, incluso tenía puesta una corbata ornamentada con dibujos de libros. Sin embargo, noté enseguida que las paredes de su oficina estaban dominadas no por tomos empolvados de historiadores antiguos sino por trabajos de arte de sus hijas pequeñas. Sus representaciones llenas de colorido y caprichosas de llamas, casas y flores no estaban colgadas con tachuelas al azar como una ocurrencia nueva casual. Evidentemente se habían tratado como premios. Montadas con esmero, enmarcadas con cuidado y firmadas personalmente por las propias Elizabeth y Rachel. Está claro, me dije, este hombre tiene cerebro, pero también tiene corazón. Blomberg habla con la precisión de un matemático. Sí, también enseñó matemáticas al principio de su carrera, midiendo cuidadosamente cada palabra, muestra de una evidente renuencia a dar un paso ni un milímetro más allá de lo que garantiza la evidencia. Justo lo que estaba buscando. Mientras se acomodaba en un sillón, taza de café en mano, yo también bebí un poco de café para alejar un poco el frío de Colorado. Como percibí que Blomberg era un tipo de los que van al grano, decidí comenzar la entrevista yendo directo al grano. Testigos oculares de la historia, dígame, le dije con un tono de desafío en la voz, ¿es posible ser una persona inteligente con sentido crítico y aún creer que los 4 evangelios fueron escritos por las personas cuyos nombres les han atribuido? Blomberg apoyó su taza en el borde del escritorio y me miró resueltamente. La respuesta es sí, respondió con convicción. Se reclinó y continuó. Es importante reconocer que en sentido estricto los evangelios son anónimos. Pero el testimonio uniforme de la iglesia primitiva era que Mateo, conocido también como Leví, el recaudador de impuestos y uno de los 3 discípulos, fue el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Que Juan Marcos, el compañero de Pedro, fue el autor del evangelio que llamamos Marcos. Y que Lucas, conocido como el médico amado de Pablo, escribió ambos, el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿Qué uniforme es la creencia de que ellos fueron los autores? Pregunté. No se conocen competidores para estos 3 evangelios, respondió. Parece que simplemente no estaba en tela de juicio. Aún así, quise seguir probando la cuestión. Perdone mi escepticismo, comenté, pero ¿tendría alguien algún motivo para mentir al alegar que estas personas escribieron los evangelios cuando en realidad no lo hicieron? Blomberg negó con la cabeza. Probablemente no. Recuerde, estos eran personajes improbables, dijo asomando una sonrisa. Marcos y Lucas no fueron 2 de los 12 discípulos. Mateo sí, pero como había sido un recaudador de impuestos odiado, pudiera haber sido el personaje más infame, junto con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Contrástelo con lo que sucedió cuando se escribieron los fantasiosos evangelios apócrifos mucho tiempo después. La gente eligió los nombres de figuras reconocidas y ejemplares para ser sus autores ficticios. Felipe, Pedro, María, Jacobo. Esos nombres tenían más peso que los de Mateo, Marcos y Lucas. Así que para responder a su pregunta, no habría habido razón alguna para atribuirle su autoría a estas 3 personas poco respetadas si no fuera cierto. Sonaba lógico, pero era evidente que por conveniencia estaba dejando de lado a uno de los escritores de los evangelios. ¿Y Juan? Pregunté. Era una figura muy prominente. En realidad, no era simplemente uno más de los discípulos, sino uno de los 3 más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Jacobo. Sí, él es la única excepción, admitió Blomberg asintiendo con la cabeza.
Y es interesante que Juan es el único evangelio sobre el que existen dudas acerca de su autor. ¿Qué es exactamente lo que se discute? Sobre el nombre del autor no hay dudas. Ciertamente es Juan, respondió Blomberg. La cuestión es si fue Juan el apóstol u otro Juan. Verá, el testimonio de un escritor cristiano llamado Papías, alrededor del año 125 DC, hace referencia a Juan el apóstol y a Juan el anciano, y no se aclara en el contexto si está hablando de una persona desde dos perspectivas o de dos personas distintas. Pero salvo esa excepción, el resto del testimonio primitivo es unánime en cuanto a que fue Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, quien escribió el Evangelio. Y usted, dije en un esfuerzo para que siguiera hablando, está convencido de que él lo hizo. Sí, creo que la mayor parte importante del material apunta al apóstol, contestó. Sin embargo, si usted lee el Evangelio atentamente, se puede ver una cierta indicación de que los versículos finales pueden haber recibido el toque final de un editor. Por mi parte, no tengo inconveniente en creer que alguien muy cercano a Juan haya cumplido ese papel, dando forma a los últimos versículos y probablemente creando la uniformidad estilística de todo el documento. Pero en cualquier caso, subrayó, el Evangelio evidentemente está basado en material de testigos oculares, al igual que los otros tres Evangelios. Ahondemos en los detalles. Aunque apreciaba los comentarios de Blomberg a ese momento, todavía no estaba listo para seguir avanzando. La cuestión de quién escribió los evangelios es de tremenda importancia, y yo quería detalles específicos. Nombres, fechas, citas. Terminé mi café y puse la taza sobre su escritorio. Con la pluma en mano, me preparé para excavar más profundo. Volvamos a Marcos, Mateo y Lucas, dije. ¿Qué pruebas específicas tiene usted de que ellos son los autores de los evangelios? Blomberg se inclinó hacia adelante. De nuevo, el testimonio más antiguo y probablemente más significativo viene de Papías, quien, alrededor del año 125 DC, afirmó específicamente que Marcos había registrado cuidadosa y fielmente el testimonio ocular de Pedro. Es más, dijo que Marcos no cometió ningún error y no incluyó ninguna declaración falsa. Y Papías dijo que Mateo también había preservado las enseñanzas de Jesús. Luego Ireneo, quien escribió alrededor de 180 DC, confirmó la autoría tradicional. Por cierto, aquí, dijo mientras tomaba un libro. Pasó las hojas y leyó las palabras de Ireneo. Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Muy bien, dije al levantar mi vista de las notas, permítame aclarar esto. Si podemos tener confianza en que los evangelios fueron escritos por los discípulos Mateo y Juan, por Marcos, el compañero del discípulo Pedro, y por Lucas, el historiador, compañero de Pablo y una especie de periodista del siglo I, podemos estar seguros de que los hechos que registran están basados en el testimonio, directo o indirecto, de testigos oculares. Mientras hablaba, Blomberg estaba colando mis palabras. Cuando terminé, asintió. Exactamente, dijo con firmeza. Biografías antiguas frente a biografías modernas. Aún había algunos aspectos conflictivos de los evangelios que tenía que aclarar. En particular, quería entender mejor el tipo de género literario que representaban. Cuando voy a la librería y busco la sección de biografías, no veo el tipo de escritura que yo veo en los evangelios, expliqué. Cuando alguien escribe una biografía en la actualidad, indagan minuciosamente la vida de la persona. Pero considere a Marcos. Él no habla del nacimiento de Jesús o prácticamente nada acerca de los primeros años de la madurez de Jesús. En cambio, se centra en un período de 3 años y dedica la mitad de su evangelio a los hechos que desencadenaron y culminaron en la última semana de Jesús. ¿Cómo explica eso? Hay 2 razones, respondió Blomberg alzando 2 dedos, una es literaria y la otra teológica. La razón literaria es que básicamente, esa es la forma en la que se escribían las biografías en el mundo antiguo. No poseían la noción que tenemos hoy día de que era importante dar igual proporción a todos los períodos de la vida de un individuo o de que era necesario contar la historia en orden estrictamente cronológico e incluso citar a la gente palabra por palabra, mientras que se preservara la esencia de lo que dijeran. El griego y el hebreo antiguos ni siquiera tenían un símbolo para las comillas.
El único propósito por el que pensaban que valía la pena registrar la historia era porque había algunas lecciones que aprender de los personajes descriptos. Por lo tanto, el biógrafo quería extenderse en esas porciones de la vida de una persona que fueran ejemplares, que fueran ilustrativas, que pudieran ayudar a otras personas, que dieran sentido a un período de la historia. ¿Y cuál es la razón teológica? Pregunté. Esta fluye del punto que acabo de explicar. Los cristianos creen que por más maravillosas que fueran la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús, no tendrían sentido si no fuera un hecho histórico que Cristo murió y que resucitó de los muertos y que esto proveyó redención, o perdón, de los pecados de la humanidad. Por tanto, Marcos en particular, como escritor del Evangelio probablemente más antiguo, dedica a grandes rasgos la mitad de su narrativa a los hechos que condujeron a la muerte y resurrección de Cristo y comprenden un período de tiempo de una semana hasta la culminación. Dada la importancia de la crucifixión, concluyó, esto tiene sentido total en la literatura antigua. El misterio de Q. Además de los 4 evangelios, los eruditos hacen referencia a lo que denominan Q, que representa la palabra alemana quelle, o fuente. Por similitudes de lenguaje y contenido, tradicionalmente se ha dado por sentado que Mateo y Lucas tomaron el evangelio de Marcos anterior para escribir los propios. Además, los eruditos han dicho que Mateo y Lucas también incorporaron cierto material de esta misteriosa Q, material que está ausente en Marcos. ¿Qué es exactamente Q? Le pregunté a Blomberg. No es más que una hipótesis, respondió volviendo a reclinarse cómodamente en su silla. Con pocas excepciones, son simplemente dichos o enseñanzas de Jesús, que alguna vez quizás formaron parte de un documento separado e independiente. ¿Verdad? Era un género literario común recopilar los dichos de maestros respetados, algo parecido a como nosotros compilamos la mejor música de un cantante y la ponemos en un álbum de grandes éxitos. Q debe haber sido algo así. Por lo menos esa es la teoría. Pero si Q existió antes de Mateo y Lucas, podría constituir un primer material sobre Jesús. Quizás, pensé, puede arrojar una luz nueva sobre cómo era Jesús verdaderamente. Permítame preguntarle lo siguiente, dije, si se aísla solamente el material de Q, ¿qué imagen de Jesús se obtiene? Blomberg se pasó la mano por la barba y miró al techo por un momento mientras consideraba la pregunta. Bueno, debe tener en cuenta que Q era una colección de dichos y por lo tanto no tenía el material narrativo que pudiera habernos dado una imagen más completa de Jesús, respondió, hablando lentamente a medida que elegía cada palabra con cuidado. Aún así, encuentra que Jesús hace ciertas declaraciones muy fuertes, por ejemplo, que Él era la sabiduría personificada y que era el único mediante el cual Dios juzgará a toda la humanidad, ya sea que lo confiesen o lo nieguen. Un libro erudito importante afirma recientemente que si se aíslan todos los dichos de Q, uno en realidad obtiene el mismo tipo de retrato de Jesús, de alguien que hacía declaraciones audaces acerca de sí mismo, que se encuentra en los evangelios en forma más general. Quería presionarlo más en este punto. ¿Se vería como un obrador de milagros? Inquirí. Nuevamente respondió, tiene que recordar que no encontraría muchas historias de milagros por sí, porque normalmente se encuentra en la narrativa, y Q es principalmente una lista de dichos. Se detuvo para alcanzar algo de su escritorio, tomó una Biblia con tapa de cuero y pasó sus páginas bien gastadas. Pero, por ejemplo, Lucas 7, 18, 23 y Mateo 11, 2, 6 dicen que Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle a Jesús si era en verdad el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Jesús respondió en esencia: díganle que considere mis milagros. Díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los pobres reciben la predicación de las buenas noticias, así que, aún en Q, concluyó, hay claramente una percepción del ministerio de milagros de Jesús. La mención de Mateo que hizo Blomberg me recordó otra cuestión en cuanto a la forma en la que se armaron los evangelios. ¿Por qué Mateo, pregunté, quien al parecer era un testigo ocular de Jesús, incorporaría parte de un evangelio escrito por Marcos, el que todos concuerdan que no fue un testigo ocular? Si el evangelio de Mateo fue escrito verdaderamente por un testigo ocular, uno pensaría que habría contado con sus propias observaciones. Solo tiene sentido si Marcos en realidad estaba basando su relato en los recuerdos de Pedro, un testigo ocular, expresó con una sonrisa. Como usted lo ha dicho, Pedro estaba en el círculo más cercano a Jesús y tenía la posibilidad de escuchar y ver más cosas que los demás discípulos. Así que para Mateo tendría sentido, aunque él fue un testigo ocular, confiar en la versión de Pedro de los hechos según lo transmitió a través de Marcos.
Sí, pensé, eso sí tiene algo de sentido. Es más, comenzó a surgir una analogía en mi mente de mis años como un reportero de periódicos. Recordé haber formado parte de una multitud de periodistas que una vez arrinconaron al famoso patriarca político de Chicago, el fallecido alcalde Richard J. Daley, para hostigarlo con preguntas sobre un escándalo que estaba surgiendo en el departamento de policía. Hizo algunos comentarios antes de escapar hacia su limusina. Aunque yo había sido un testigo ocular de lo que había sucedido, inmediatamente fui hasta un periodista de radio que había estado más cerca de Daley y le pedí que me dejara escuchar su cinta con lo que Daley había dicho. De esta forma, podría asegurarme de escribir sus palabras correctamente. Eso, pensé, fue aparentemente lo que Mateo hizo con Marcos. Aunque Mateo tenía sus propios recuerdos como discípulo, su búsqueda de la exactitud lo llevó a confiar en cierto material que vino directamente de Pedro, en el círculo estrecho de Jesús. La perspectiva única de Juan. Satisfecho con las respuestas iniciales de Blomberg con respecto a los tres primeros evangelios, llamados los sinópticos, que significa ver al mismo tiempo, por su compendio es similar y su interrelación, centré la atención en el evangelio de Juan. Cualquiera que lee los 4 evangelios inmediatamente distinguirá que hay diferencias evidentes entre los sinópticos y el evangelio de Juan, y yo quería saber si esto significa que hay contradicciones irreconciliables entre ellos. ¿Pudiera aclarar las diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan? Le pregunté. Levantó las cejas. ¡Qué inmensa pregunta! Exclamó levantado las cejas. Espero escribir un libro sobre ese tema. Luego de asegurarle que solo me interesaban los puntos esenciales del asunto y no una discusión exhaustiva, volvió a acomodarse en su silla. Bueno, es cierto que existen más diferencias que similitudes entre Juan y los sinópticos, comenzó. Solo un puñado de las historias principales que aparecen en los otros 3 evangelios reaparecen en Juan, aunque eso cambia notablemente cuando uno llega a la última semana de Jesús. Desde ese punto en adelante los paralelos son más cercanos. También parece haber un estilo lingüístico muy diferente. En Juan, Jesús utiliza una terminología diferente, habla en sermones largos y parece haber una mayor cristología, es decir, afirmaciones más directas y más evidentes de que Jesús es uno con el Padre. Es Dios mismo. Es el camino, la verdad y la vida. Es la resurrección y la vida. ¿Cómo se explican estas diferencias? Pregunté. Por muchos años la suposición fue que Juan sabía todo lo que escribieron Mateo, Marcos y Lucas y no vio la necesidad de repetirlo, así que deliberadamente decidió complementarlos. Recientemente se ha supuesto que Juan es mayormente independiente de los otros 3 evangelios, lo que explicaría no solo la diferente selección de material sino también las diferentes perspectivas sobre Jesús. La declaración más audaz de Jesús. Hay algunos distintivos teológicos en Juan, observé. Sin duda, pero merecen ser llamados contradicciones. Creo que la respuesta es no y esta es la razón. Para prácticamente cada tema principal o distintivo en Juan, se pueden encontrar paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, aun cuando no sean tan abundantes. Era una afirmación osada. Inmediatamente decidí ponerla a prueba planteando quizás el asunto más significativo de todas con respecto a las diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Juan hace declaraciones muy explícitas de que Jesús es Dios, que algunos atribuyen al hecho de que escribió después de los demás y comenzó a adornar las cosas, comenté. ¿Puede encontrar este tema de la deidad en los sinópticos? Sí, puedo, respondió. Está más implícito pero se encuentra allí. Piense en la historia en la que Jesús camina sobre el agua, que se encuentra en Mateo 14, 22, 33 y Marcos 6, 45, 52. La mayoría de las traducciones al español esconden el griego al citar a Jesús que dice, soy yo. No tengan miedo, vi. En realidad, el griego dice literalmente, no tengan miedo. Yo soy. Esas 2 palabras son idénticas a lo que Jesús dijo en Juan 8, 58, cuando tomó para sí mismo el nombre divino yo soy, que es la forma en la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, 14. Por lo tanto, Jesús se revela a sí mismo como aquel que tiene el mismo poder divino sobre la naturaleza al igual que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo, dije asintiendo. ¿Tiene algunos otros? Sí, pudiera seguir en esa línea, respondió Blomberg. Por ejemplo, el título que Jesús usaba más comúnmente para referirse a sí mismo en los 3 primeros evangelios era el Hijo del Hombre, y espere un momento, le dije y levanté mi mano.
Tomé mi portafolio, saqué un libro y pasé las hojas hasta encontrar la cita que estaba buscando. Karen Armstrong, la ex monja que escribió El éxito de librería, una historia de Dios, dijo que parece que el término hijo del hombre simplemente subrayaba la debilidad y mortalidad de la condición humana, así que al usarla, Jesús simplemente estaba enfatizando que él era un ser humano frágil que algún día sufriría y moriría. Si eso es verdad, no suena mucho a una afirmación de deidad. La expresión de Blomberg se volvió agria. Mire, dijo con firmeza, contrario a la creencia popular, hijo del hombre no se refiere en primer lugar a la humanidad de Jesús. En cambio es una alusión directa de Daniel 7, 13, 14. Al decirlo abrió el Antiguo Testamento y leyó esas palabras del profeta Daniel. En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Blomberg cerró la Biblia. Vea lo que Jesús hace al aplicarse el término hijo del hombre a sí mismo, agregó. Este es alguien que se acerca a Dios mismo en su trono celestial y al que se le da autoridad y dominio universales. Eso hace de hijo del hombre un título de gran exaltación, no de simple humanidad. Después encontré el comentario de otro erudito al que pronto entrevistaría para este libro, William Lane Craig, quien hizo una observación similar. A menudo se cree que hijo del hombre indica la humanidad de Jesús, al igual que la expresión paralela hijo de Dios refleja su divinidad. Es realidad, totalmente lo opuesto es verdadero. El Hijo del Hombre era una figura divina en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento que vendría al fin del mundo a juzgar a la humanidad y reinar para siempre. Por lo tanto, alegar ser el Hijo del Hombre sería en efecto un alegato de divinidad. Además, prosiguió Blomberg, Jesús afirma perdonar pecados en los sinópticos y eso es algo que solo Dios puede hacer. Jesús recibe la oración y la adoración. Jesús dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a ¿quién? ¿Este simple ser humano? No, esa sería una declaración muy arrogante. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a Jesús como Dios. Como puede ver, hay todo tipo de material en los sinópticos sobre la deidad de Cristo que luego simplemente se hace más explícita en el Evangelio de Juan. El esquema teológico de los evangelios. Al ser el autor del último evangelio, Juan sí tuvo la ventaja de poder meditar en las materias teológicas por más tiempo. Por lo que le pregunté a Blomberg: ¿acaso el hecho de que Juan escribía con una inclinación más teológica no indica que su material histórico puede haberse contaminado y por lo tanto ser menos confiable? No creo que Juan sea más teológico, destacó Blomberg. Simplemente tiene un cúmulo diferente de énfasis teológicos. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno, tienen ángulos teológicos muy característicos que quieren destacar. Lucas, el teólogo de los pobres y de la preocupación social. Mateo, el teólogo que trata de entender la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Marcos, quien muestra a Jesús como el siervo sufriente. Se puede hacer una lista larga de las teologías características de Mateo, Marcos y Lucas. Lo interrumpí porque temía que Blomberg no estuviera captando mi punto más amplio. Bien, pero ¿acaso esas motivaciones teológicas no siembran dudas acerca de su habilidad y disposición para relatar con precisión lo que sucedió? Inquirí. ¿Acaso no es probable que su esquema teológico los llevara a matizar y a tergiversar la historia que estaban relatando? Ciertamente significa que, al igual que con cualquier documento ideológico, tenemos que considerarlo como una posibilidad, admitió. Hay personas obsesionadas que distorsionan la historia para sus propios fines ideológicos, pero desafortunadamente la gente ha llegado a la conclusión de que siempre es así, lo cual es un error. En el mundo antiguo, la idea de escribir una historia objetiva, desapasionada, simplemente para realizar una crónica de acontecimientos, sin un propósito ideológico, era desconocida. Nadie escribía la historia si no había una razón para aprender de ella. Supongo que pudiera decir que eso hace que todo sea sospechoso, sugerí sonriendo. Sí, en un cierto nivel, respondió. Pero si podemos reconstruir una historia razonablemente exacta a partir de todo tipo de otras fuentes antiguas, tenemos que poder hacerlo a partir de los evangelios, aunque también sean ideológicos. Blomberg meditó por un momento, buscando en su mente alguna analogía apropiada para reforzar su punto. Finalmente expresó:
Tenemos un paralelo moderno, en la experiencia de la comunidad judía, que quizás aclare lo que quiero decir. Cierta gente, comúnmente por motivos antisemitas, niegan o atenúan los horrores del Holocausto. Pero han sido los estudiosos judíos quienes crearon museos, escribieron libros, preservaron artefactos y documentaron testimonios de testigos oculares con respecto al Holocausto. Ahora bien, ellos tienen un motivo muy ideológico: asegurarse de que esa atrocidad nunca vuelva a ocurrir, pero también han sido los más fieles y objetivos en su recuento de la verdad histórica. Del mismo modo, el cristianismo se basó en ciertas afirmaciones históricas de que Dios de forma única entró en el tiempo y el espacio en la persona de Jesús de Nazaret, por lo tanto la propia ideología que los cristianos estaban tratando de promover requería un trabajo histórico tan cuidadoso como fuera posible. Dejó que su analogía hiciera efecto. Volviéndose más de frente hacia mí, me preguntó: ¿comprende mi punto? Asentí para indicar que sí lo comprendía. Noticias de última hora de la historia. Una cosa es decir que los evangelios tienen sus raíces en el testimonio ocular directo o indirecto. Pero otra muy distinta es afirmar que la información se preservó en forma confiable hasta que finalmente se escribió años después. Sabía que este era un punto importante de disputa y quería desafiar a Blomberg con este asunto en la forma más directa posible. Nuevamente tomé el popular libro de Armstrong, La historia de Dios. Escuche algo más que ella escribió. Sabemos muy poco acerca de Jesús. El primer relato completo de su vida fue el Evangelio de San Marcos, que no se escribió sino hasta el año 70 aproximadamente, casi 40 años después de su muerte. Para ese tiempo, los hechos históricos se habían superpuesto con capas de elementos míticos que expresaban el significado que Jesús había llegado a tener para sus seguidores. Es este significado el que San Marcos transmite principalmente en vez de una descripción confiable y directa. Arrojando nuevamente el libro en mi maletín abierto, me volví hacia Blomberg y proseguí. Algunos eruditos dicen que los evangelios se escribieron tanto tiempo después de los hechos que se convirtieron en leyenda. Esto distorsionó lo que al final se escribió, de ahí que Jesús, simplemente un maestro sabio, se convirtiera en el mitológico Hijo de Dios. ¿Es esa una hipótesis razonable o existen buenas pruebas de que los evangelios se escribieron antes de que la leyenda corrompiera totalmente lo que se registró al final? Blomberg aguzó la mirada y su voz cobró un tono inflexible. Aquí hay dos cuestiones separadas y es importante mantenerlas separadas, señaló. Sí pienso que hay buenas pruebas para sugerir fechas más tempranas para la escritura de los evangelios. Pero aun si no las hubiera, de cualquier manera el argumento de Armstrong no da resultados. ¿Por qué no? Le pregunté. La fecha estándar de los estudiosos, aun en círculos muy liberales, es Marcos en la década del 70, Mateo y Lucas en la década del 80 y Juan en la década del 90. Pero escuche. Eso todavía ocurre durante la vida de varios testigos oculares de la vida de Jesús, incluso la de testigos hostiles que hubieran servido de correctivos y se hubieran estado difundiendo enseñanzas falsas acerca de Jesús. Por consiguiente, estas fechas tardías de los evangelios en realidad no son tan tardías. Es más, podemos hacer una comparación muy instructiva. Las primeras dos biografías de Alejandro Magno las escribieron Arriano y Plutarco, más de 400 años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., sin embargo, los historiadores consideran que en general son dignas de confianza. Sí, con el tiempo surgió material legendario acerca de Alejandro, pero fue en los siglos después de estos dos escritores. En otras palabras, los primeros 500 años guardaron la historia de Alejandro bastante intacta. Entonces, si los evangelios se escribieron 60 o 30 años después de la vida de Jesús, el período de tiempo en comparación es insignificante. Casi no es un problema. Comprendía lo que Blomberg estaba diciendo. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía mis reservas al respecto. Intuitivamente me parecía obvio que cuanto más corta fuera la brecha entre un hecho y el momento en el que se registra por escrito, menor será la posibilidad de que esos escritos sean víctimas de la leyenda o de una memoria defectuosa. Permítame aceptar su punto por el momento, pero volvamos a las fechas de los evangelios, interpuse. Usted indicó que cree que fueron escritos mucho antes de las fechas que mencionó. Sí, mucho antes, afirmó. Y podemos respaldarlo al mirar el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Hechos termina aparentemente inconcluso. Pablo es una figura central del libro y está bajo arresto domiciliario en Roma. Ahí termina el libro. ¿Qué le sucede a Pablo?
No lo sabemos por hechos, probablemente porque el libro se escribió antes de que Pablo fuera ejecutado. Blomberg se veía cada vez más animado a medida que proseguía. Eso significa que Hechos no se puede fechar más allá del año 62 después de Cristo. Después de establecer esto, podemos regresar en el tiempo a partir de allí. Dado que Hechos es la segunda parte de una obra de dos, sabemos que la primera parte, el Evangelio de Lucas, debe haberse escrito en una fecha más temprana. Y dado que Lucas incorpora partes del Evangelio de Marcos, eso significa que Marcos es aún anterior. Si concede quizá un año para cada uno, concluye con que Marcos se escribió a más tardar alrededor del año 60 DC, quizás a finales de la década del 50. Si Jesús murió en el año 30 o 33 DC, estamos hablando de una brecha máxima de 30 años aproximadamente. Se acomodó en su silla con un aire de triunfo. Históricamente hablando, especialmente si se compara con Alejandro Magno, señaló, esta es como una noticia de última hora. Por cierto, era emocionante, se cerraba la brecha entre los hechos de la vida de Jesús y la escritura de los evangelios hasta el punto donde era insignificante para los patrones históricos. Sin embargo, todavía deseaba proseguir con la materia. Mi objetivo era regresar el reloj cuanto fuera posible para llegar a la información más temprana acerca de Jesús. De vuelta al principio. Me puse de pie y caminé hasta el librero. Veamos si podemos remontarnos más atrás, propuse volviéndome hacia Blomberg. ¿Cuál es la fecha más temprana que se puede asignar a las creencias fundamentales de la redención de Jesús, su resurrección y su asociación única con Dios? Es importante recordar que los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico. Comenzó. Los evangelios se escribieron después de casi todas las cartas de Pablo, cuyo ministerio escrito comenzó probablemente en los últimos años de la década del 40. La mayoría de sus cartas principales aparecieron durante la década del 50. Para encontrar los primeros datos, uno va a las epístolas de Pablo y se pregunta, ¿hay señales de que se utilizaron fuentes anteriores en su escritura? ¿Y qué encontramos? Apunté. Encontramos que Pablo incorporó algunos credos, confesiones de fe, o himnos de la iglesia cristiana primitiva. Estos se remontan a los albores de la iglesia poco después de la resurrección. Los credos más famosos, entre otros, son Filipenses 2, 6, 11, que habla de que Jesús era por naturaleza Dios, y Colosenses 15, 20, que describe que Él es la imagen del Dios invisible, quien creó todas las cosas y por medio del cual se reconcilian con Dios todas las cosas haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ambos son ciertamente significativos al explicar las convicciones de los cristianos primitivos acerca de Jesús. Pero quizás el credo más importante con respecto al Jesús histórico es 1 Corintios 15, donde Pablo utiliza un lenguaje técnico para indicar que estaba transmitiendo esta tradición oral en una forma relativamente fija. Blomberg ubicó el pasaje en su Biblia y me lo leyó. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Aquí está el punto de claro. Si la crucifixión data del año 30 después de Cristo, la conversión de Pablo fue alrededor del año 32. Inmediatamente Pablo fue llevado a Damasco, donde se encontró con un cristiano llamado Ananías y otros discípulos. Su primer encuentro con los apóstoles en Jerusalén debió haber sido alrededor del año 35 después de Cristo. En algún momento entre esas fechas, Pablo recibió este credo, que ya se había formulado y se utilizaba en la iglesia primitiva. Ahora bien, aquí tiene los hechos clave sobre la muerte de Jesús por nuestros pecados, además de una lista detallada de aquellos a los que se apareció en el cuerpo resucitado. Y todo se remonta a no más de 2 a 5 años de los propios acontecimientos. Esa no es una mitología tardía de 40 años o más, como sugiere Armstrong. Se puede presentar un caso sólido a favor de que la fecha de la creencia cristiana en la resurrección, aunque todavía no estaba escrita, puede fijarse de 2 a 5 años después de dicho acontecimiento. Esto es tremendamente significativo, dijo, alzando un poco la voz por el énfasis. Ahora no está comparando 30 a 60 años con los 500 años que generalmente se consideran admisibles para otros datos. Está hablando de 2. No podía negar la importancia de esa evidencia. Ciertamente parecía dejar sin aire a la acusación de que la resurrección
que los cristianos citan como la confirmación que corona la divinidad de Jesús, era meramente un concepto mitológico que se originó al cabo de largos períodos de tiempo a medida que las leyendas corrompían los relatos de testigos oculares sobre la vida de Cristo. Para mí, esto me tocó muy de cerca. Como escéptico, esa era una de mis objeciones mayores al cristianismo. Me apoyé en el librero. Habíamos cubierto mucho material y la afirmación culminante de Blomberg me pareció un buen punto para hacer una pausa. Un breve receso. Era ya entrada la tarde. Habíamos estado hablando bastante tiempo sin parar. Sin embargo, no quería dar por terminada nuestra conversación sin someter los relatos de los testigos oculares al mismo tipo de examen que haría un abogado o un periodista. Necesitaba saber lo siguiente. ¿Se mantendrían en pie bajo tal escrutinio? ¿O quedarían al descubierto como cuestionables en el mejor de los casos o como desconfiables en el peor de ellos? Habiendo dejado los cimientos preparados, invité a Blomberg a que se pusiera en pie para estirar las piernas antes de que volviéramos a sentarnos para resumir con nuestra discusión. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupo de estudio. 1. ¿De qué forma influyen en sus opiniones un relato de un hecho por parte de un testigo ocular? ¿Cuáles son algunos de los factores que usa comúnmente para evaluar si la historia de alguien es sincera y exacta? ¿Cómo cree que soportarían los evangelios ese tipo de escrutinio? 2. ¿Cree que los evangelios pueden tener un esquema teológico y al mismo tiempo ser dignos de confianza en cuanto a lo que relatan? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Le parece que la analogía del holocausto que hizo Blomberg le ayuda al considerar este asunto? 3. ¿De qué forma y por qué la descripción de Blomberg de la primera información acerca de Jesús afecta su opinión sobre la confiabilidad de los evangelios? Más pruebas. Más recursos sobre este tema. Barnett, Paul, El Nuevo Testamento, ¿es historia? Vine, Ann Arbor, 1986. Jesús y la lógica de la historia, Ehrmans, Grand Rapids, 1997. Blomberg, Craig, Lacombe, Fiabilidad histórica de los Evangelios, InterVarsity Press, Downers Grove, Hill, 1987. Bruce, F.F. Los documentos del Nuevo Testamento. ¿Son confiables? Ehrmans, Grand Rapids, 1960. France, R.T. La prueba ocular. ¿Soportan un examen minucioso las biografías de Jesús? Las palabras de Michael Nkuyoud, el joven de 16 años, eran tan débiles que los jurados casi no podían oírlas por encima del sonido del soplido suave del respirador artificial que lo mantenía con vida. Un lector de labios tenía que encorvarse sobre la cama de Michael, discernir lo que decía, y repetir su testimonio en la sala de corte improvisada. Al quedar paralizado del cuello hacia abajo por una bala que había dañado su médula espinal, Michael se encontraba demasiado delicado como para que lo transportaran a la sala del tribunal donde se realizaba el juicio de los dos jóvenes acusados de atacarlo. En cambio, el juez, el jurado, los acusados, los abogados, los periodistas y los espectadores abarrotaron la habitación de Michael en el hospital, que es declarado una sucursal temporaria del Tribunal del Circuito del Condado Cook. Al ser interrogado por los fiscales, Michael recordó cuando salió de su apartamento, situado en un proyecto de viviendas de Chicago, con $2 en el bolsillo. Dijo que en una escalera lo abordaron los dos acusados, quienes intencionalmente le dispararon a la cara en su intento por robarle el dinero. Su historia fue respaldada por otros dos jóvenes que presenciaron horrorizados el asalto. Los acusados nunca negaron haber disparado. En cambio, alegaban que el arma se había disparado accidentalmente mientras la blandían. Los abogados de la defensa sabían que la única forma que podían sacar a sus clientes con una sentencia reducida era si tenían éxito en socavar el testimonio de que el disparo había sido un acto de violencia malicioso y premeditado. Hicieron su mejor esfuerzo por arrojar dudas sobre el relato de los testigos oculares. Cuestionaron la habilidad de los testigos de observar lo que había sucedido, pero no lograron ninguna incursión. Intentaron explotar las inconsistencias de las historias, pero los relatos armonizaban en los puntos centrales. Demandaron más corroboración, pero estaba claro que no se necesitaba más. Suscitaron insinuaciones en cuanto al carácter, pero la víctima y los testigos eran jóvenes respetuosos de la ley sin antecedentes penales. Esperaban demostrar una predisposición contra los acusados, pero no pudieron encontrar ninguna.
Cuestionaron si uno de los testigos, un muchacho de 9 años llamado Kate, tenía la edad suficiente como para comprender qué significaba decir la verdad bajo juramento, pero era evidente para todos que sí lo comprendía. Al no poder los abogados de la defensa socavar la credibilidad de la víctima y de los testigos de la fiscalía, los dos acusados fueron condenados por intento de homicidio y sentenciados a 50 años en la penitenciaría. 18 días después, Michael murió. Los abogados de la defensa tienen un trabajo desafiador. Hacer preguntas, generar dudas, investigar los puntos débiles y vulnerables del relato de un testigo. Para hacerlo someten el testimonio a una serie de pruebas. La idea es que el testimonio honesto y preciso resistirá el escrutinio, mientras que el testimonio falso, exagerado o engañoso quedará al descubierto. En el caso de Michael, la justicia prevaleció porque los jurados pudieron distinguir que los testigos y la víctima estaban relatando lo que habían experimentado sincera y precisamente. Ahora volvamos a nuestra investigación de la evidencia histórica con respecto a Jesús. Había llegado el momento de someter el testimonio del Dr. Blomberg a las pruebas que revelarían su debilidad o que afirmarían su fuerza. Muchas de ellas serían las mismas pruebas que habían utilizado los abogados de la defensa en el caso de Michael muchos años atrás. Hay 8 pruebas diferentes sobre las cuales me gustaría preguntarle, le dije a Blomberg mientras nos sentábamos después de nuestro receso de 15 minutos. Blomberg se sirvió otra taza de café negro humeante y se reclinó. Yo no estaba seguro, pero parecía que él estaba esperando ansiosamente el desafío. Adelante, contestó. Primero, la prueba de la intención. Esta prueba busca determinar si la intención de los escritores de preservar con precisión la historia era explícita o implícita. ¿Estos escritores del siglo I estaban siquiera interesados en registrar lo que realmente ocurrió? Le pregunté. Blomberg asintió. Sí, estaban interesados, señaló. Puede verlo en el principio del Evangelio de Lucas, que se asemeja a los prefacios de otras obras históricas y biográficas de la antigüedad que generalmente son confiables. Blomberg tomó su Biblia y leyó el comienzo del Evangelio de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Como puede ver, continuó Blomberg, Lucas dice claramente que su intención era escribir con precisión sobre las cosas que investigó y halló que estaban bien respaldadas por testigos oculares. ¿Y qué de los otros evangelios? Pregunté. No comienzan con declaraciones similares. ¿Eso quiere decir que sus escritores no tenían las mismas intenciones? Es verdad que Marcos y Mateo no tienen este tipo de declaración explícita, fue la respuesta de Blomberg. Sin embargo, se acercan a Lucas en materia de género y parece razonable que la intención histórica de Lucas fuera un reflejo cercano de la de ellos. ¿Y Juan? Agregué. La única otra declaración de propósito en los evangelios aparece en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Eso suena más a una declaración teológica que a una histórica, objeté. Le concedo ese punto, respondió Blomberg. Pero si usted va a estar lo suficientemente convencido como para creer, la teología tiene que fluir de la historia fiel. Además, hay un elemento importante de evidencia implícita que no se puede pasar por alto. Considere la forma en la que se escribieron los evangelios. En una forma seria y responsable, con detalles incidentales precisos, con evidente esmero y exactitud. Uno no encuentra los floreos extravagantes y la mitología flagrante que se ven en muchos de otros escritos antiguos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Preguntó. Y luego respondió su propia pregunta. Parece bastante evidente que el objetivo de los escritores de los evangelios era intentar asentar lo que en verdad había ocurrido. Respuestas a las objeciones. Sin embargo, ¿es eso lo que realmente pasó? Hay un argumento rival y contradictorio que algunos críticos promueven. Dicen que los cristianos primitivos estaban convencidos de que Jesús iba a regresar durante su vida para consumar la historia, por lo tanto no pensaron que era necesario preservar registros históricos sobre su vida o sus enseñanzas. Al fin y al cabo, ¿para qué preocuparse si va a regresar y poner fin al mundo en cualquier momento?
Por eso dije, años después cuando resultó evidente que Jesús no regresaba inmediatamente, se encontraron que no tenían material histórico preciso que utilizar como fuente para escribir los evangelios. No se había tomado nada con fines históricos. ¿Acaso no es eso lo que realmente sucedió? Hay ciertas sectas y grupos, incluso de religiosos a través de la historia, para los que se aplica ese argumento pero no para el cristianismo primitivo, respondió Blomberg. ¿Por qué no? Repliqué. ¿Qué tan distinto era el cristianismo? Primero, creo que la premisa es un poco exagerada. La verdad es que la mayoría de las enseñanzas de Jesús presuponen un importante transcurso de tiempo antes del fin del mundo, señaló. Segundo, aun si algunos de sus seguidores sí creyeron que regresaría muy pronto, recuerde que el cristianismo nació del judaísmo. Durante 8 siglos, los judíos vivieron con la tensión de entre los repetidos pronunciamientos de los profetas acerca de que el día del Señor estaba cerca y la continuidad de la historia de Israel. Y aún así los seguidores de esos profetas registraron, valoraron y preservaron las palabras proféticas. Dado que los seguidores de Jesús lo miraban como a alguien superior a un profeta, parece muy razonable que hubieran hecho lo mismo. Mientras que eso sí parecía razonable, algunos eruditos han levantado una segunda objeción que quería presentarle a Blomberg. Dicen que los cristianos primitivos frecuentemente creían que el Jesús que había partido físicamente estaba hablando a través de ellos con mensajes, o profecías, para su iglesia, declaré. Dado que estas profecías se consideraban de tanta autoridad como las propias palabras de Jesús durante sus años de vida en la tierra, los cristianos primitivos no distinguían entre estos dichos más recientes y las palabras originales del Jesús histórico. Como resultado, los evangelios mezclan estos dos tipos de materiales, por lo tanto no sabemos en verdad qué es lo que se remonta al Jesús histórico y qué no. Esa es una carga muy perturbadora para mucha gente. ¿Cómo responde a ello? Ese argumento tiene menos respaldo histórico que el anterior, dijo con una sonrisa. En realidad, dentro del Nuevo Testamento hay evidencia que refuta esa hipótesis. Hay casos en los que se hace referencia a la profecía cristiana primitiva pero siempre se la distingue de lo que dijo el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo claramente hace distinción cuando tiene palabra del Señor y cuando está citando al Jesús histórico. En el libro de Apocalipsis uno puede distinguir claramente las veces que Jesús le habla directamente a este profeta, que tradicionalmente se supone que es el apóstol Juan, y cuando Juan está recordando sus propias visiones inspiradas. Y en 1 Corintios 14, cuando Pablo habla del criterio para la verdadera profecía, menciona la responsabilidad de la iglesia local de probar a los profetas. Tomando en cuenta su trasfondo judío, sabemos que el criterio para la verdadera profecía debe haber comprendido si la predicción se cumple y si estas nuevas declaraciones guardan coherencia con las palabras del Señor reveladas anteriormente. Pero el argumento más fuerte es lo que nunca encontramos en los evangelios. Después de la ascensión de Jesús hubo una cantidad de controversias que amenazaban a la iglesia primitiva. Si los nuevos creyentes debían circuncidarse, cómo se debía regular el hablar en lenguas, cómo mantener la unidad entre judíos y gentiles, cuáles son los roles apropiados para las mujeres en el ministerio, si los creyentes podían divorciarse de sus cónyuges no cristianos. Estos asuntos podrían haberse resuelto convenientemente si los cristianos primitivos tan solo hubieran interpretado de los evangelios lo que Jesús les había dicho del más allá. Pero esto nunca sucedió. La prolongación de estas controversias demuestra que los cristianos estaban interesados en distinguir entre lo que ocurrió durante la vida de Jesús y lo que se debatía posteriormente en las iglesias. Segundo, la prueba de la capacidad. Aun cuando los escritores hayan tenido la intención de registrar la historia en forma confiable, ¿fueron capaces de hacerlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que el material sobre la vida y las enseñanzas de Jesús fue bien preservado durante 30 años antes que finalmente se escribiera en los evangelios? Le pregunté a Blomberg. ¿Acaso no admite que recuerdos incompletos, pensamientos nostálgicos y el desarrollo de la leyenda podían haber contaminado irremediablemente la tradición de Jesús anterior a la escritura de los evangelios? Inició su respuesta estableciendo el contexto. Tenemos que recordar que estamos en un territorio extranjero y en un tiempo y lugar lejanos y en una cultura que todavía no ha inventado las computadoras y ni siquiera la imprenta, señaló. Los libros, en realidad, los rollos de papiro, eran relativamente escasos. Por lo tanto, la educación, el aprendizaje, la adoración, la enseñanza en las comunidades religiosas, todo esto, se realizaba en forma oral. Los rabinos eran famosos por haber memorizado todo el Antiguo Testamento.
Así que la capacidad de los discípulos de Jesús bien pudiera haber comprendido el haber memorizado mucho más de lo que aparece en los 4 evangelios juntos. Y haberlo transmitido con precisión. Un momento, exclamé. Francamente, ese tipo de memorización parece increíble. ¿Cómo puede ser posible? Sí, es muy difícil imaginarlo hoy día, admitió, pero esta era una cultura de tradición oral en la que se hacía un gran énfasis en la memorización. Y recuerde que el 80 o 90% de las palabras de Jesús originalmente estaban en forma poética. Esto no quiere decir que se trata de un material que rima, sino que tiene una métrica, frases equilibradas, paralelismo, etc. Y esto debe haber sido una gran ayuda para la memoria. Otra cosa que cabe mencionar es que la definición de memorización era más flexible en esos tiempos. En el estudio de culturas con tradiciones orales, había libertad para variar cuánto se contaba de la historia en una ocasión determinada. Qué se incluía, qué se omitía, qué se parafraseaba, qué se explicaba, etc. Un estudio propone que en el antiguo Medio Oriente, entre un 10 y un 40% de cualquier relato determinado de una tradición sagrada podía variar de una ocasión a la próxima. Sin embargo, siempre había puntos determinados que eran inalterables y la comunidad tenía derecho de intervenir y corregir al narrador si erraba en esos aspectos importantes de la historia. Esta es una interesante, hizo una pausa para buscar en su mente la palabra correcta, coincidencia que el margen de variación que existe entre los sinópticos en un pasaje dado es bastante consecuente de 10 a 40%. Blomberg estaba sugiriendo algo. Y yo quería que fuera más explícito. Explíquemelo, le dije, ¿qué es exactamente lo que está diciendo? Digo que es probable que muchas de las similitudes y diferencias entre los sinópticos pueden explicarse asumiendo que los discípulos y otros cristianos primitivos habían memorizado mucho de lo que Jesús dijo e hizo, pero se sintieron en libertad de relatar esta información de varias formas, siempre preservando la importancia de las enseñanzas y los hechos originales de Jesús. Aún tenía algunas dudas sobre la capacidad de estos cristianos primitivos para preservar con precisión esta tradición oral. Tenía demasiados recuerdos de juegos infantiles de grupos en los que las palabras se confundían en cuestión de minutos. El juego del secreto. Probablemente usted haya jugado al juego del secreto. Un muchacho le susurra algo al oído a otro, por ejemplo. Eres mi mejor amigo, y luego cada uno tiene que susurrarle la frase al siguiente participante en el círculo hasta que al final la frase llega grandemente distorsionada, quizás. Eres un mal arribo. Seamos sinceros, le dije a Blomberg, ¿acaso no es una buena analogía de lo que probablemente sucedió con la tradición oral sobre Jesús? Blomberg no estaba convencido con esa explicación. No, en realidad no respondió, verá por qué. Cuando uno memoriza algo cuidadosamente y tiene cuidado de no transmitirlo hasta no estar seguro de que lo aprendió bien, está haciendo algo muy distinto de jugar al secreto. En el juego del secreto parte de la diversión es que la persona quizás no lo entendió bien o no lo escuchó bien la primera vez y no le puede pedir a la persona que lo repita. Luego lo retransmite inmediatamente también en un susurro, lo que hace más probable que la siguiente persona agregue algún otro disparate. De ese modo, sí, después que el secreto ha dado la vuelta a un círculo de 30 personas, los resultados pueden ser divertidos. Entonces, ¿por qué no es esa una buena analogía para la transmisión de la tradición oral antigua? Pregunté. Blomberg bebió un sorbo de café antes de responder. Si realmente usted quisiera desarrollar esa analogía a la luz de los sistemas de controles y balances de la comunidad del siglo I, tendría que decir que 1 de cada 3 personas, en voz alta y clara, le habría preguntado a la primera persona, ¿todavía lo estoy diciendo bien? Y lo hubiera cambiado si no fuera así. La comunidad estaría constantemente examinando lo que se dijo e interviniendo para hacer correcciones sobre la marcha. Eso preservaría la integridad del mensaje, comentó. Y el resultado sería muy distinto de aquel del juego infantil de pasar el secreto. Tercero. La prueba del carácter. Esta evaluación apunta de determinar si ser veraces era parte del carácter de estos escritores. ¿Había evidencia alguna de deshonestidad o inmoralidad que pudieran corromper su capacidad o disposición para transmitir la historia con precisión? Blomberg meneó la cabeza. Simplemente no tenemos evidencia razonable para sugerir que no fueran otra cosa sino gente de integridad, señaló. Los vemos relatando las palabras y las acciones de un hombre que los llamó a un nivel de integridad exigente como el que ninguna otra religión ha conocido jamás. Ellos estaban dispuestos a practicar sus creencias hasta el punto de que 10 de los 11 discípulos restantes fueron condenados a muertes espantosas, lo cual demuestra un gran carácter.
En cuanto a su honestidad, en cuanto a su veracidad, en cuanto a su virtud y moral, esta gente tenía antecedentes envidiables. Cuarto. La prueba de la consistencia. Este es una prueba que los escépticos frecuentemente acusan a los evangelios de fallar. Al fin y al cabo, ¿acaso no son irremediablemente contradictorios entre sí? ¿Acaso no hay discrepancias irreconciliables entre los numerosos relatos de los evangelios? Y si las hay, ¿cómo puede alguien confiar en lo que dicen? Blomberg reconoció que hay numerosos puntos en los que los evangelios parecen no concordar. Estos van desde las variaciones menores de fraseo hasta las evidentes contradicciones más famosas. Afirmó. Mi propia convicción es que una vez que uno tiene en cuenta los elementos de los que hablé anteriormente, paráfrasis, abreviación, adiciones explicativas, selección, omisión, los evangelios resultan extremadamente consecuentes entre sí según las normas antiguas, que son las únicas normas con las que es justo someterlas a juicio. Es irónico, señalé, si los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría dado lugar a acusaciones de que los autores habían conspirado entre ellos para coordinar sus historias de antemano, y eso hubiera arrojado dudas sobre ellos. Es cierto, concordó Blomberg, si los evangelios fueran demasiado consecuentes, esto de por sí los invalidaría como testigos independientes. La gente diría entonces que en realidad solo tenemos un testimonio que todos los demás están repitiendo como loros. Por mi mente cruzaron velozmente las palabras de Simon Greenleaf de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las figuras legales más importantes de la historia, autor de un importante tratado sobre la evidencia. Después de estudiar la coherencia existente entre los 4 escritores de los Evangelios, ofreció la siguiente evaluación. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos. Y al mismo tiempo hay tal concordancia substancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Desde la perspectiva de un historiador clásico, el erudito alemán Hans Stier coincide en que la concordancia en los datos básicos y la divergencia en los detalles sugieren credibilidad, porque los relatos fabricados tienden a ser totalmente consecuentes y armonizados. Cada historiador, escribió, es particularmente escéptico en ese momento cuando un hecho extraordinario solo se registra a través de relatos que están completamente libres de contradicciones. Si bien eso es verdad, yo no quería ignorar las dificultades que surgen de las evidentes discrepancias entre los evangelios. Decidí proseguir con el examen presionando a Blomberg con algunas contradicciones aparentes distintivas que los escépticos frecuentemente se apropian como ejemplos de por qué los evangelios no son confiables. ¿Cómo tratar con las contradicciones? Comencé con una conocida historia de una sanidad. En Mateo dice que un centurión en persona vino a Jesús a pedirle que sanara a su siervo, señalé. Sin embargo, Lucas dice que el centurión envió a los ancianos a hacerlo. Ahora bien, esa es una contradicción evidente, ¿no es así? No, no lo creo, respondió Blomberg. Piénselo de este modo. En nuestro mundo hoy día podemos escuchar una noticia que dice: el presidente hoy anunció que, cuando en realidad el discurso lo escribió un escritor de discursos y lo leyó el secretario de prensa, y con un poco de suerte, quizás el presidente pudo haberle echado una mirada a alguna parte mientras tanto. Sin embargo, nadie acusa a esa transmisión de ser errónea. De manera similar, en el mundo antiguo se entendía perfectamente y se aceptaba que a menudo las acciones se les atribuían a cierta gente cuando en realidad ocurrieron por intermedio de sus subordinados o emisarios, en este caso, por medio de los ancianos del pueblo judío. Entonces me está diciendo que Mateo y Lucas pueden tener razón al mismo tiempo. Es exactamente lo que estoy diciendo, respondió. Parecía plausible, así que presenté un segundo ejemplo. ¿Y qué sucede con Marcos y Lucas cuando dicen que Jesús mandó a los demonios a los cerdos en Gerasa, mientras que Mateo dice que fue en Gadara? La gente lo ve y dice que es una contradicción evidente que no se puede reconciliar, son 2 lugares distintos. Caso cerrado. Bueno, no cierre el caso todavía, respondió entre risas. Aquí hay una posible solución. Uno era un pueblo y el otro una provincia. Eso me parecía demasiado fácil. Parecía que Blomberg estaba pasando por alto las verdaderas dificultades que presentaba esta cuestión. Es un poco más complicado, le dije. Gerasa, el pueblo, no estaba cerca del mar de Galilea, sin embargo, es allí donde supuestamente los demonios, después de entrar en los cerdos y arrojarlos por un despeñadero, los ahogaron. Ok, buen punto, dijo. Pero se han excavado las ruinas de un pueblo que estaba exactamente en el punto justo de la costa este del mar de Galilea.
La forma inglesa del nombre del pueblo comúnmente se pronuncia Kersa, pero como palabra hebrea traducida o transliterada al griego, podía haber dado por resultado un sonido muy parecido a Gerasa. Así que bien pudiera haber sido en Kersa, cuya escritura en el alfabeto griego es Gerasa, en la provincia de Gadara. Muy bien, concedí con una sonrisa. En ese me rindo. Pero aquí hay un problema que no es tan fácil. ¿Y qué de las discrepancias entre la genealogía de Jesús en Mateo y Lucas? Los escépticos las señalan como oposiciones irremediables. Ese es otro caso con varias opciones, respondió. Tales como... Las dos más comunes son que Mateo refleja el linaje de José porque la mayor parte del primer capítulo está relatado desde la perspectiva de José y él como padre adoptivo, habría sido el ancestro legal mediante el cual se trazaría el linaje real de Jesús. Estos son temas importantes para Mateo. Lucas, entonces, habría trazado la genealogía a través del linaje de María. Y dado que ambos son del linaje de David, una vez que se llega tan lejos las líneas convergen. Una segunda opción es que las dos genealogías reflejan el linaje de José para crear las condiciones legales necesarias. Pero uno es el linaje humano de José, el de Lucas, y el otro es el linaje legal de José, ambos divergen en los puntos en los que alguien en la línea no tuvo descendientes directos. Tenían que conseguir herederos legales a través de varias prácticas del Antiguo Testamento. El problema se hace mayor porque algunos nombres se omiten, lo cual era perfectamente admisible según las normas del mundo antiguo. Y hay variantes textuales, nombres, que al traducirse de una lengua a la otra, a menudo se deletreaban distinto y entonces se confundían fácilmente con el nombre de otra persona diferente. Blomberg había logrado su punto. Por lo menos hay explicaciones racionales. Si bien puede que no sean infalibles, al menos proveen una armonización razonable entre los relatos de los evangelios. Como no quería que nuestra conversación se convirtiera en un juego tipo a ver si lo sabe, decidí proseguir. Entretanto, Blomberg y yo habíamos coincidido en que el mejor enfoque global sería estudiar cada caso en forma individual para ver si había una manera racional de resolver los conflictos aparentes entre los evangelios. Por cierto que no hay escasez de libros con autoridad en la materia que examinen completamente, en algunos casos hasta el más mínimo detalle, cómo se pudieran reconciliar esas diferencias. Además, agregó Blomberg, hay casos en los que hay que dejar el juicio en suspenso y simplemente decir que dado que hemos encontrado que la vasta mayoría de los textos tienen sentido y que hemos determinado que son dignos de confianza, podemos darle el beneficio de la duda cuando no estemos seguros de algún otro detalle. Quinto. La prueba del prejuicio. Esta prueba analiza si los escritores de los evangelios tenían prejuicios que hubieran influido en su obra. ¿Tenían intereses establecidos en distorsionar el material que estaban relatando? No podemos subestimar que estas personas amaban a Jesús, señalé. No eran observadores neutrales. Eran sus seguidores devotos. ¿Acaso eso no haría probable que cambiaran ciertas cosas para que se viera bien? Bueno, respondió Blomberg, lo admito en tanto que crea la probabilidad de que eso suceda. Pero por otro lado, la gente puede honrar y respetar tanto a alguien que eso los lleva a registrar su vida con gran integridad. Esa sería la forma en la que demostrarían su amor por él. Y creo que eso es lo que sucedió en este caso. Además, los discípulos no tenían nada que ganar excepto críticas, ostracismo y martirio. Ciertamente no tenían nada material que ganar. Eso habría generado presión para callarse, negar a Jesús, incluso olvidarse de que alguna vez lo conocieron. Sin embargo, debido a su integridad, proclamaron lo que vieron aun cuando eso significó sufrimiento y muerte. Sexto. La prueba del encubrimiento. Cuando la gente hace declaración sobre los hechos que presenciaron, a menudo tratarán de protegerse o de proteger a otros olvidándose convenientemente de mencionar detalles que son vergonzosos o difíciles de explicar. Como resultado encontramos que esto siembra incertidumbre en cuanto a la veracidad de todo su testimonio. Así que le pregunté a Blomberg, ¿los escritores de los evangelios incluyeron material que pudiera ser embarazoso o lo encubrieron para salir bien parados? ¿Contaron algo que pudiera ser incómodo o difícil de explicar? Por cierto, hay mucho de eso, respondió. Hay una gran parte de la enseñanza de Jesús que se denomina las palabras duras de Jesús. Algunas son muy exigentes éticamente. Si yo estuviera inventando una religión para gratificar mi imaginación, probablemente no me diría que soy perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, ni definiría el adulterio de manera que incluya la lujuria en mi corazón. Sin embargo, protesté, también hay declaraciones exigentes en otras religiones.
Sí, es verdad, y es por eso que el tipo de palabras duras más persuasivo es aquel que podía ser vergonzoso para lo que la Iglesia quería enseñar acerca de Jesús. Esa respuesta parecía vaga. Deme algunos ejemplos, le dije. Blomberg pensó por un momento y luego respondió. Por ejemplo, Marcos 6:5 dice que Jesús hizo pocos milagros en Nazaret porque la gente de allí tenía poca fe, algo que parece limitar el poder de Jesús. En Marcos 13:32 Jesús dijo que no sabía ni el día ni la hora de su regreso, algo que parece limitar su omnisciencia. Ahora bien, en última instancia la teología no tiene ningún problema con estas declaraciones porque Pablo mismo, en Filipenses 2:5-8 habla acerca de que Dios en Cristo voluntaria y conscientemente limita el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Pero si yo me sintiera en libertad de jugar rápido y libre con la historia del Evangelio, sería más conveniente omitir simplemente todo ese material y entonces no tendría que pasar por el inconveniente de explicarlo. El bautismo de Jesús es otro ejemplo. Se puede explicar por qué Jesús, que era sin pecado, permitió que lo bautizaran, pero ¿por qué no hacerlo más fácil omitiéndolo todo? En la cruz Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubiera sido mejor para los intereses de los escritores omitir eso porque genera demasiadas preguntas. Es cierto, observé, hay suficiente material embarazoso acerca de los discípulos. Absolutamente, dijo Blomberg. La perspectiva de Marcos acerca de Pedro es considerablemente poco halagadora. Y él es el cabecilla. Los discípulos repetidas veces no comprenden a Jesús. Jacobo y Juan quieren los lugares a la izquierda y a la derecha de Jesús, y él en lugar de eso tiene que enseñarle una dura lección acerca del liderazgo de siervos. A menudo aparecen como un puñado de gente poco aguzada, que sigue sus propios intereses y que busca su propio bienestar. Ahora bien, ya sabemos que los escritores de los evangelios eran selectivos. El evangelio de Juan termina diciendo, en una forma algo hiperbólica, que en el mundo entero no cabría toda la información que se pudiera haber escrito acerca de Jesús. Así que si hubieran omitido algo de esto, por sí mismo no se hubiera visto necesariamente como falsear la historia. Pero el punto es este. Si no se sentían en libertad de omitir ciertas cosas aunque hubiera sido conveniente y útil que lo hicieran, es realmente plausible creer que francamente agregaron y fabricaron material que no tenía base histórica. Blomberg dejó la pregunta en suspenso por un rato antes de rematar con confianza. Yo diría que no. Séptimo. La prueba de la corroboración. Inicié el siguiente examen preguntándole a Blomberg. Cuando los evangelios hacen mención de personas, lugares y hechos, ¿resultan ser correctos en los casos en que se pueden verificar independientemente? A menudo tal corroboración no tiene valor para determinar si un escritor está comprometido a ser preciso. Sí, lo son, y cuanto más la gente explora esto, más se confirman los detalles, respondió Blomberg. En los últimos 100 años, la arqueología ha desenterrado en repetidas ocasiones descubrimientos que confirman referencias específicas de los evangelios, en particular del Evangelio de Juan. Irónicamente, el que al parecer es más sospechoso. Ahora bien, todavía hay algunas cuestiones sin resolver y ha habido ocasiones en que la arqueología ha generado nuevos problemas, pero son una minoría muy pequeña comparados con la cantidad de ejemplos de corroboración. Además, podemos saber a través de fuentes no cristianas un montón de hechos acerca de Jesús que corroboran enseñanzas claves y sucesos de su vida. Y cuando uno se detiene a pensar que los historiadores antiguos se ocupaban principalmente solo de líderes políticos, emperadores, reyes, batallas militares, figuras religiosas oficiales, y grandes movimientos filosóficos, es notable cuánto podemos aprender acerca de Jesús y sus seguidores aunque ninguno encajaban dentro de esas categorías al tiempo en que estos historiadores escribían. Esa fue una respuesta concisa y útil. Sin embargo, si bien no tenía razón para dudar de la evaluación de Blomberg, decidí que valdría la pena investigar más en esa dirección. Tomé mi pluma y escribí un recordatorio en el margen de mis notas. Conseguir opiniones expertas de un arqueólogo y de un historiador. Octavo. La prueba del testigo contrario. Esta prueba indaga si hubo otros presentes que habrían contradicho o corregido los evangelios si hubieran sido distorsionados o falsos. Es decir, vemos ejemplos de contemporáneos de Jesús que se quejen de que los relatos de los evangelios eran puramente erróneos. Mucha gente tenía razones para querer desacreditar este movimiento y lo hubieran hecho si tan solo pudiesen haber contado mejor la historia, respondió Blomberg. Sin embargo, mire los que sus opositores sí dijeron.
En escritos judíos posteriores se menciona a Jesús como un hechicero que hizo errar al pueblo de Israel, lo cual reconoce que hizo en verdad milagros asombrosos aunque los escritores cuestionen la fuente de su poder. Esta hubiera sido una oportunidad perfecta para decir algo así como: los cristianos le dirán que él obraba milagros, pero nosotros estamos aquí para decirles que no fue así. Sin embargo, eso es lo que nunca se ve que dicen sus opositores. En cambio, en forma implícita reconocen que aquello que los evangelios relatan, que Jesús obraba milagros, es verdad. Este movimiento cristiano podría haberse arraigado allí en Jerusalén, el preciso lugar donde Jesús había desarrollado gran parte de su ministerio, donde fue crucificado, enterrado y donde resucitó, si la gente que lo conoció se hubiera dado cuenta de que sus discípulos estaban exagerando o distorsionando las cosas que él hizo. Le pregunté. No lo creo, contestó Blomberg. Tenemos un cuadro de lo que al principio fue un movimiento muy vulnerable y frágil, sujeto a persecución. Si los críticos pudieran haberlo atacado sobre la base de que estaba plagado de falsedades o distorsiones, lo habrían hecho. Sin embargo, enfatizó para concluir, eso es exactamente lo que no se ve. Una fe apuntalada con hechos. Debo admitir que quedé impresionado con Blomberg. Informado y claro, erudito y convincente, había construido un caso sólido a favor de la confiabilidad de los evangelios. Sus evidencias acerca de su autoría tradicional, su análisis de la fecha extremadamente temprana de las creencias fundamentales sobre Jesús, su defensa bien razonada de la precisión de la tradición oral, su meditada evaluación de las discrepancias aparentes. Todo su testimonio había establecido una base sólida para mi punto de partida. Sin embargo, todavía quedaba mucho camino que recorrer para determinar si Jesús es el único Hijo de Dios. De hecho, luego de hablar con Blomberg, mi próxima tarea me quedó clara. Resolver si estos evangelios, los cuales Blomberg demostró que eran tan confiables, llegaron a nuestros días fidedignamente preservados con el transcurso de los siglos. ¿Cómo podemos estar seguros de que los textos que estamos leyendo hoy guardan alguna semejanza con lo que se escribió originalmente en el siglo I? Además, ¿cómo sabemos que los evangelios nos están contando la historia completa sobre Jesús? Miré el reloj. Si el tránsito estaba fácil, alcanzaría mi vuelo de regreso a Chicago. Mientras recogía mis notas y desconectaba mi equipo de grabación, miré una vez más las pinturas infantiles colgadas en la pared de la oficina de Blomberg. Y de pronto, por un momento pensé en él no como erudito, no como autor, no como profesor, sino como padre, un padre que se sienta en el borde de la cama de sus hijas por la noche y les habla tranquilamente sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Qué les dirá?, me pregunté, acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de este Jesús que hace declaraciones tan descabelladas acerca de sí mismo. No podía resistir una última serie de preguntas. ¿Y qué de su propia fe? ¿De qué manera afectó sus creencias toda su investigación? Apenas las palabras habían salido de mi boca cuando escuché su respuesta. Las ha fortalecido, sin duda. Sé por mi propia investigación que existe evidencia sólida a favor de la credibilidad de los relatos de los evangelios. Estuvo en silencio por un momento y luego continuó. ¿Sabe? Es irónico. La Biblia considera que tener una fe que no requiere pruebas es digno de alabanza. Recuerde cómo le respondió Jesús a Tomás, quien dudaba. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y, sin embargo, creen. Sé que la evidencia nunca puede imponer o reprimir la fe. No podemos suplantar la función del Espíritu Santo, lo cual es a menudo una preocupación de los cristianos cuando escuchan discusiones de este tipo. Pero le diré. Hay muchas historias de eruditos en el campo del Nuevo Testamento que no eran cristianos pero que a través del estudio de estos mismos asuntos han llegado a la fe en Cristo. Y ha habido muchos casos más de eruditos, que ya eran creyentes, cuya fe se ha fortalecido, solidificado, arraigado debido a la evidencia. Esa es la categoría en la que me encuentro. Por mi parte, originalmente me encontraba en la primera categoría. No como un erudito sino como un escéptico, un periodista iconoclasta y duro en búsqueda de la verdad acerca de este Jesús que dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Cerré mi portafolios y me puse en pie para darle las gracias a Blomberg. Regresaría a Chicago satisfecho de que una vez más mi búsqueda espiritual tuvo un buen comienzo. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupo de estudio. 1. En general, ¿de qué manera las respuestas de Blomberg a estas 8 pruebas de la evidencia afectaron su confianza en la credibilidad de los evangelios? ¿Por qué? 2.
¿Cuál de estas 8 pruebas considera que es la más persuasiva y por qué? 3. Cuando la gente en la que usted confía le da detalles ligeramente diferentes sobre el mismo hecho, usted automáticamente duda de su credibilidad o ve si hay una forma razonable de conciliar sus relatos. ¿Qué convincente le pareció el análisis de Blomberg de las aparentes contradicciones entre los evangelios? Más pruebas. Más recursos sobre este tema. Archer, Gleason L., Enciclopedia de Dificultades Bíblicas, Zondervan, Grand Rapids, 1982. Blomberg, Craig, La confiabilidad histórica del Nuevo Testamento, Fe razonable, William Lane Craig, Crossway, Westchester, Hill, 1994, pp. 193, 231. ¿Por dónde empezamos a estudiar a Jesús? Jesús bajo fuego, Michael J. Wilkins y J. P. Moreland, editores, Zondervan, Grand Rapids, 1995, pp. 17-50. Dunn, James, La palabra viviente, Fortress, Filadelfia, 1988. Marshall y Howard, Creo en el Jesús histórico, Ehrmans, Grand Rapids, 1977.